Qué valientes, ¿eh? Cada uno ahí, no importa el calor, estar adorando al que vive, por los siglos de los siglos. Y yo doy gracias a Dios por cada una de sus vidas, de veras. Gracias, Señor, gracias. En este año comenzamos a ver juntos la profunda necesidad de ser renovados. Amén. Y comenzamos viendo que nuestros ojos tienen que ser renovados en el Señor. Empezar a descubrir lo que Dios ha preparado de antemano para que pudiéramos proyectarnos en este 2024. Y el domingo pasado vimos que nuestra mente tiene que ser bueno, la luz estamos ahí, ¿no? Habrá que pagarla. Que nuestra mente tiene que ser renovada. Y ustedes vieron que la palabra de Dios en Romanos habla de que nuestra mente tiene que ser renovada a través de la palabra de Dios. Hay principios, hay mandamientos que el Señor quiere empezar a introducir, encarnar en cada uno de nosotros y vivir conforme así a su voluntad. Hoy yo quiero que podamos ir un poquito más. ¿Quién de ustedes ora? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Qué les parece si vemos hoy que tenemos que ser renovados en nuestra oración? ¿Sí? Vamos a orar primero. Padre, gracias por este encuentro. Quisiéramos casi como un grito desde adentro de nuestro ser, lo mismo que hicieron tus discípulos: enséñanos a orar. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a orar. Renueva nuestra manera de hablar contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. En los evangelios, y específicamente vamos a mirar Mateo capítulo 6. Vamos a sacar algunas de las claras evidencias que Jesús le enseñaba a sus discípulos a orar, ¿sí? Y él fue muy claro, muy puntual, específico en la oración. Y dice Mateo 6, versículo 5, dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas, donde todos puedan verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Pero cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los gentiles. Piensa que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No sea como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de lo que lo pidas. Amén. O sea, ustedes ven en la versión 60 habla de entrar al lugar secreto. Y Dios te contestará en lo secreto. Pero aquí está dándonos a entender algunas sugerencias que son quizás conocidas, pero necesitamos renovarla, hermano. Porque es la oración, el hecho de estar convencido que estamos hablando con Dios. Pero algo muy importante, Dios quiere hablar con nosotros y quiere revelarse a nosotros de tal manera que, como decía
nuestra hermana Jessica obre de una manera frente a tantas dificultades. Cada uno de nosotros ha vivido en estos días tremendas cosas y ojo, todo lo que nos está rodeando da la impresión que la cosa se va a poner más difícil. Entonces, yo necesito dirigirme a Dios, pero necesito que Dios dirija a mi vida. Ahora, lo primero es que dice que nosotros necesitamos orar al Señor. Lutero decía, la oración no es para cambiar los planes de Dios. ¿Sí? ¿Entiende eso usted? Cuando usted ora, no le está queriendo cambiar los planes de Dios, porque no podemos. Pero sí podemos intervenir para que en su misericordia Dios produzca algo que nosotros necesitamos, sus milagros, son esos elementos sobrenaturales que nos sobrepasan. Ahora, yendo a la oración, lo primero que Jesús hace es una advertencia, ¿sí? Dice, cuando ores, dice, hay que tener cuidado con la apariencia. Ahí estaba diciendo, ustedes no sean como aquellos que, dice, se ponen en la esquina de las plazas y oran o en público para que, usando palabras un poquito como, ¿cómo diríamos?, refinadas, o que uno tiene que buscar el diccionario para ver qué está diciendo. Dice, cuidado con la apariencia. Cuidado con la apariencia. Lo segundo que puedo descubrir en esto es ¿cuál es la motivación dentro de mí o por cual oro? ¿Qué me motiva? Me motiva, cambia a mi suegra, por favor, te lo ruego. ¿Qué le está motivando a usted a orar por algo? Sea por trabajo, o con sus hijos, o sea, necesita encontrar la realidad de su corazón, hermanos. Ahora, por otro lado, en versículo 7 dice, no parloteen, cuidado con estar pensando, bueno, de charlas y de exposiciones interminables, de cosas que, bueno, voy a repetir una y otra vez lo mismo. Parecería como usted fue a algún lugar donde de pronto se repite el Padre Nuestro, una y otra, pensando que son recetas para cambiar o para que Dios nos escuche. Son acciones que tenemos que hacer. Tenemos que ir a lugares especiales, tenemos que prender ciertas velas, tenemos cuidado con este tipo de estar queriendo convencer a Dios por lo que hagamos, por lo que digamos. ¿Me entienden? Ahora, por otra parte, el versículo 6 para mí es fundamental. Dice, apártate a solas. ¿Sí? ¿Por qué será que nos está diciendo que tenemos que apartarnos en un lugar específico, a solas? ¿Por qué será? Cuando usted va al médico, lleva a su hijo, a su suegra, el perrito, el vecino y todos ahí para que lo atienda. ¿Cómo hace? Entra solo. Generalmente hacemos así. O se tiene que ir al dentista y no se sienta con una multitud al lado. Usted se sienta, aunque sienten, pero está ahí a solas. Si tiene que hacerse una operación quirúrgica, ¿qué hace? Pasa al lugar de la sala de operación, ¿cómo? Solo. Y por supuesto está el que lo va a operar y la asistencia, pero el Señor necesita privacidad con usted y yo
necesitamos privacidad con Él. Hay una película maravillosa de un libro que se llama El cuarto de oración, de una señora mayor que tenía específico lugar para entrar y orar. Y por eso me gustaba aún la versión 60 cuando dice, entra en el lugar secreto. ¿Quién lo sabe? Soy yo y Dios. Lo segundo que vemos en esto es que una vez que entro a ese lugar específico, ¿qué hago? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, me llevo mi mate, 2 o 3 sándwiches. No, dice, cierra la puerta. Y no solamente quiero que en esta mañana usted piense en cerrar una puerta específica, sino comience a cerrar las puertas de su mente que lo llevan a, tengo que ir al árbol del día, ay, me van a hablar por teléfono, sino cierre todas aquellas cosas que los desvinculan de estar concentrado con el Señor. Necesitamos ser renovados en la oración. Yo quiero que ocurran cosas muy específicas, sobrenaturales en mi vida. Y oro para que lo ocurra en cada uno de nosotros. Pero indudablemente tenemos que renovar nuestra manera de orar. Amén. Y usted dice, ¿por qué es importante un lugar específico? Mire, estamos, ¿cómo diríamos? Hiperactivos, ¿sí? ¿Saben lo que es eso? Con todo, con todas las cosas. Y dice, pastor, no tengo tiempo. Lo único que le puedo decir, ninguno de nosotros puede decir, no tengo tiempo. Podemos hacer un tiempo para las cosas importantes. Y esta es sumamente urgente. Sumamente urgente. Miren, si usted busca en la palabra de Dios, se va a encontrar que Moisés se apartaba. Dios le decía, subí acá y se encontraba con Dios. Podemos encontrar ¿a quién? A Daniel. Dice que él se apartaba, estando con un cargo muy importante en el gobierno, y él se apartaba para estar orando al Señor. ¿Y qué hacía Jesús? Se apartaba. Si leemos en Colosenses, uno puede, como en otros de las cartas, Pablo dice que se apartaba a orar. Aún después de que su conversión estuvo como 3 años apartado de todo lo que le conocían para estar recibiendo de parte de Dios qué iba a hacer ahora. Porque se le cambió todo el esquema que él tenía. Estaba queriendo luchar contra Dios y de pronto se tenía que transformar en un siervo útil en las manos del Señor. Yo quiero que veamos la importancia de hablar con Dios. ¿O qué es más importante? ¿Que yo hable con Dios o que Dios me hable a mí? Considere cada uno esto, porque no sea cosa que Dios está diciendo, espero que se calle para que le hable, espero que se calle, pero uno está... Y Dios quiere hablar a nuestra vida. Es cierto que lo habla a través de su palabra, pero hermanos queridos, es maravilloso cuando descubrimos que Dios quiere hablarnos. Miren, les leo un pasaje que es posible que usted lo conozca. En Hechos capítulo 16, no te lo di ahí, no lo tenés, perdóname. Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26. Dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto
y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. Usted puede notar que hay dos elementos claves en esta experiencia. Pablo y Silas habían sido metidos en la cárcel por predicar el Evangelio, y aún en el momento difícil de estar en la cárcel, que no eran como la cárcel VIP de algunos lugares de Argentina, televisor, celulares, comida con bandejas de acuerdo al pedido de ese día. No, nada de eso. Eran lugares húmedos, muy fríos, esposados y en muchos casos hasta los pies metidos entre dos maderas que eran como cepos encadenados. Y ellos, aún en esa situación límite, ¿qué estaban haciendo? Estaban cantando, estaban adorando a Dios y oraban. Me gusta eso. Miren, en esta semana, creo que fue el martes, había un grupo de pequeño que se juntaba en la casa de Nora. Yo llevé a Mabel y después volví a mi casa. Entro en mi casa y lo que nunca, pero bueno, dejé el celular, la llave, todo arriba de la mesa y preparé algunas cositas y de pronto se levantó un viento fuerte. ¿Se acuerdan? Un tipo de tormenta, tierra. Y yo intenté salir afuera para ver qué pasaba. Nuestra casa tiene una sola entrada, una sola puerta. Todo lo demás, las ventanas, que son 4, tienen rejas. Cuando yo salí, el viento me cerró la puerta. Yo dije, bueno, no es problema. Voy porque en un lugar secreto yo había guardado una llave para en ocasiones como esta podía. Fui, revolví, busqué y no encontré nada. Así que estaba impotente de saber que no tenía posibilidad de entrar, no tenía posibilidad de salir afuera, porque el portón está con llave. No podía poner el motor de la camioneta en marcha, porque tampoco. No podía hablar por celular. Y pensaba, ¿qué va a hacer Mabel? Va a estar llamando y yo no le puedo contestar, se va a alterar. Y busqué la manera, les confieso una cosa, no sirvo para ladrón. No sirvo. Así que de pronto el Señor me llevó a sentarme y empezar a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y me puse a orar al Señor. Humillado totalmente impotente, pero frente al Señor. Cuando dejo de orar, escucho la voz de un vecino. Y entonces, bueno, para llegar tuve que pasar por varios lugares del taller y buscar la manera de ponerme, y le digo, Guillermo, y él se asustó, dice, ¿qué le pasa, pastor? Digo, tengo un problema, no puedo entrar a mi casa. Y se puso a reír. La cuestión es que él fue muy amoroso, habló por teléfono a mi hija a mi esposa, y de pronto en un par de horas ya podía estar otra vez. Hermanos, necesitamos aprender a orar al Señor. Y es posible que lo que esté viviendo como dificultad sea tan solo un entrenamiento de estar dependiendo de ¿quién? Del Señor. En oración el Señor cambia realmente las cosas. Es lo más hermoso que nos puede estar pasando, es aceptar la realidad que nosotros no podemos cambiar nada, pero que Dios nos lleve a descubrir que Él tiene el poder y la autoridad de cambiar todas las cosas. Ahora,
pasajes que necesitaba leerles. Marcos 1:35 dice: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado. ¿Para qué? Para orar. Y Simón y los otros salieron a buscarlo. Capítulo 6, versículo 46. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. 14:32. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús le dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. En Mateo 14:23, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. O sea, ¿cómo? El Hijo de Dios tenía necesidad, no tenía todo el día para estar comunicándose, sí, pero Él quería enseñarnos una realidad. Yo necesito estar a solas con el Señor. Usted necesita estar a solas con el Señor. Búsquese un lugar, búsquese un tiempo. No estoy hablando de, sí, estuve 4 horas durmiendo. No importa el tiempo, lo importante es que usted esté aquietando todo su ser delante de la presencia de Dios. Es lo más hermoso que podemos llegar a tener. Por supuesto, tenemos que aceptar. Esta disciplina es la más descuidada entre nosotros, ¿o no? ¿O me equivoco? No tendremos que confesarle: Señor, nos hemos descuidado, hemos pecado en no estar a solas contigo. Tú nos esperaste cuánto tiempo cada día. Y nosotros nos hemos dedicado a cuántas otras cosas que no era estar en tu presencia. ¿Me entiende esto? ¿Acepta esto? Un pastor escribió algo que lo anoté. Dice: el primer acto de fe de un cristiano es hablar con Dios. La fe es para el alma lo que la vida es para el cuerpo. Y la oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. Como alguien no puede vivir sin respirar, un cristiano no puede vivir sin orar. ¿Sí? Lo agarró, lo leo de vuelta. Dice: el primer acto de fe de un cristiano es hablar con Dios. La fe es para el alma lo que la vida es para el cuerpo. Y la oración es para la fe lo que la respiración es para la vida. Como alguien no puede vivir sin respirar, un cristiano no puede vivir sin orar. Entonces, es cierto, estamos llenos de actividad, que el trabajo, que los compañeros del trabajo, que el fútbol, que cómo salimos a tomar algo fresco, que llegar al hogar y el mantenimiento del hogar, sea para la esposa o para el esposo, siempre hay cosas para hacer, ¿o no? Como también aún dentro de la iglesia. ¿Cuántas cosas? Uno dice: oh, mira, qué activo, qué espiritual, siempre se la pasa en la iglesia. Sí, es posible que esté en el lugar, pero lo más importante es que estemos en el lugar secreto, a solas con Dios, cerrada la puerta, Dios y yo. Qué lindo es eso, hermano. Clamo al Señor para que empecemos a ver. El hecho de que tengamos el 24 una vigilia tiene la idea de motivarnos como iglesia a orar al Señor. El hecho de concentrarnos o ubicarnos ahí los hermanos antes de la reunión. ¿Por qué? Porque queremos orar, clamar, buscar que Dios hable en nuestra vida. Miren, hay un profeta como Zacarías, capítulo 7, versículo 12. Dios está preocupado por su pueblo, porque les habló y dice: sus antepasados se negaron a escuchar este mensaje. Volvieron la espalda tercamente y se taparon los oídos para no oír.
endurecieron su corazón como la piedra para no oír las instrucciones ni los mensajes que el Señor de los ejércitos celestiales les había enviado por su Espíritu, por medio de los profetas. Por eso el Señor de los ejércitos celestiales se enojó tanto con ellos. O sea, Dios me habla, Dios quiere seguir hablándome, pero yo, otitis, problemas de no poder escuchar. Ahora, bendito sea Dios. Dios quiere, sinceramente, quiere revelarse. ¿Saben lo que es revelarse? Es mostrarse tal cual es a nuestra vida. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo quiere hacer? Y cada vez que vengo estoy con la iglesia. No, todos los días quiere hacerlo. ¿Cómo conozco lo que Él preparó de antemano para mi vida? ¿Cómo lo conozco? Es como decir, sí, voy a viajar a la Patagonia. ¿Por qué ruta vas? No sé. ¿Y dónde vas a parar? La verdad, ni idea. ¿Usted cree que voy a llegar? Ahora, bendito sea Dios cuando descubrimos que Dios quiere revelarse. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Él estaba hablando que él recibió el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia de salvación. Es lo que me lleva o que nos lleva a cada uno a darnos cuenta que hemos estado apartados de Dios, que el pecado nos llevó a una relación cortada con el Señor. El Evangelio nos habla de un Jesucristo que murió en la cruz pero resucitó para perdonarnos, darnos nueva vida, pero para llevarnos a una relación de papá e hijo, de hijo a papá. Amén. Ahora, si el Evangelio no produce un antes y un después, yo tengo que reflexionar. ¿Qué pasó? O sea, lo que decía nuestra hermana Jessica en cuanto a la santidad. ¿Cómo entro en el proceso de la santidad? Cuando soy un hijo de Dios. Si no soy un hijo de Dios, no entra en el proceso de la santidad. El Espíritu Santo, que es el que me convence, no es que, ahora los hermanos que van a bautizarse o los hermanos que deciden ser miembros, nosotros ya le dimos, es una cartilla ahí, ¿esto se puede hacer? Esto no. ¿Esto se puede hacer? Esto no. No se le da así. Lo que tratamos de ver, ¿qué es lo que el Espíritu Santo me convence? Si el Espíritu Santo a vos no te convence de pecado, no funciona nada. ¿Se da cuenta de eso? ¿Por qué? Porque yo personalmente tengo que tener una revelación de Dios para cortar, tengo que permitir, como pasaba, adoraban a Dios, estaban orando y el Señor rompió las cadenas. Todos fueron liberados. Y uno es liberado cuando reacciona que está atado, cuando es convencido que no puede moverse con libertad, que está vacío, que hay una existencia de gozo. Ustedes vieron que llega como noviembre, diciembre y la expectativa es vacaciones. Sí, vacaciones. Y uno ya empieza a pensar en vacaciones. Mira el bolsillo y lo ve como medio vacío. Dice, vacaciones. Sale al patio de la casa, entra otra vez y dice, ya voy a armar la pileta. Pero termina enero y se da cuenta que las vacaciones las mira como que, como de lejos. Porque parece que se nos fue el gozo. Ahora, el hecho de nacer de nuevo por el Espíritu Santo
Cada día es una nueva aventura de bendición, de descubrimiento, de dificultad, de lucha. Pero el Señor está con nosotros, ¿cuándo? Siempre. Siempre. Amén. Ahora, quiero ir terminando. Y el otro pasaje que quería leerles de Lucas capítulo 11, dice, luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongamos que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Y le dice, acaba de llegar una visita a un amigo mío y no tengo nada para dar de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que aunque no le haga por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesites debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Amén? 2, 3, 4, 5, 6. Yo creo que todos. Pero no se trata de que nosotros repetimos todos los días lo mismo hasta que lo canse al Señor. No funciona así. No funciona. Lo que sí funciona es que en la medida que tenemos una dificultad, una necesidad, conforme a la voluntad del Señor, vamos a ir aceptando 3 tipos de respuestas. ¿Cuál es la primera? Tranqui, espera. Espera. Y en esa espera, ¿por qué lo hace el Señor? Vuelvo a insistir, Él nos está entrenando en la paciencia, en la perseverancia. Lo segundo es que Él dice sí y inmediatamente da la respuesta. Lo tercero es que yo necesito descubrir cuando Él me dice, no, esto no te conviene. Y imagínense a Pablo, con todo el entusiasmo. Él había llegado con Silas y con Bernabé a predicar el Evangelio. Habían sido encomendados por el Señor. Y de pronto llegan a un lugar y dice, bueno, ahora mañana vamos a ir a tal lugar. Y el Espíritu Santo dice, no, ustedes no van a ese lugar. ¿Cómo que no van? Vamos a predicar el Evangelio. ¿Es tu voluntad? Sí, pero a ese lugar no. Y de pronto tienen una visión. Un varón macedónico le dijo, vengan y ayúdennos. Ahora, qué tremenda revelación, hermano. ¿Estaban haciendo lo que Dios quería? Sí, pero necesitaban ser direccionados, enfocados en lo que Dios tenía planeado de antemano. ¿Sí? Mis planes tienen que estar siempre sujetos a Él. Si no lo estoy, me voy a encontrar en pleno desierto, solo, desesperado y buscando la manera de salir y no voy a encontrar ninguna. Pero en la voluntad del Señor es posible que esté en el desierto y reaccione y me doy cuenta de que el Señor está conmigo y que está tratando de direccionar mi vida hacia lo que Él preparó de antemano. ¿Amén? ¿Sí? Parece que estuviera solo. No, estamos. Entonces, lo que también puedo extraer de este pasaje es que necesito ser perseverante. ¿Vieron que un hermano dice, mire, ore por mí? Ah, sí, voy a orar. Y lo hice una vez, después me olvidé. Y yo necesito aún tener quizás una lista. ¿O será que, bueno,
ya a mi edad empiezo a olvidarme de muchas cosas, pero necesitamos ser perseverantes. Yo quiero que este año nosotros seamos renovados completamente en la forma de orar. Nuestra mente renovada, nuestros ojos renovados, pero que nosotros podamos también descubrir que Él está queriendo, deseando renovar nuestra manera de orar. Basta de decir tan solo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecho tu voluntad. Sí, está bien como modelo, pero aprendemos a hablar con Él. Guardemos silencio unos minutos para que Él nos hable. Descubramos, le diría otra sugerencia: si usted tiene un lugarcito donde está a solas con el Señor, llévese la Biblia. Permita que el mismo Espíritu le guíe a pasajes que hablen a su corazón. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuántos fracasos dejaríamos de tenerlo? ¿Cuánta desilusión? Y por eso es que el enemigo está atento a todo esto. Ahora, yo necesito reabastecerme emocional, espiritual y aún físicamente, en quietud con el Señor. Mirábamos con una documental con mi esposa y veíamos varios países de Indonesia y Taiwán, y los tremendos monumentos a los ídolos. Las personas ahí meditando en silencio por largo tiempo, en la búsqueda de paz, en la búsqueda de que los dioses le acompañen. Y me llevaba a pensar, este es un ejemplo para mí. ¿Cuánto tiempo yo puedo estar quieto, relajado, cerrada la puerta de todo para estar en el Señor? ¿No será que como cristianos entramos en un relaje, decir, bueno, mi padre ya conoce la cosa, mi padre me va a ayudar, Él es conmigo? Sí, todas las promesas son nuestras, pero aprendamos a estar a solas con el Señor. Va a ver que su espíritu se va a aquietar, su alma y sus emociones van a comenzar a sacar la ansiedad, a dejar de agrandar las culpas, a no permitir que esos sentimientos aún de falta de perdón surjan por las cosas que suceden, a darnos cuenta que hay una disciplina que día tras día tiene que ser incorporada en mi vida. Y por último, para cerrar esto, Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27, porque usted podrá decir, bueno, pero mire, yo la verdad soy débil, pastor, yo no sirvo para orar. ¿Cómo que no sirvo? Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Qué palabra, ¿no? Ni sabemos, en la otra versión dice, ni sabemos cómo pedir. No se preocupe, quédese quieto, deje que el Espíritu interceda por usted. Manténgase en quietud, pero para eso necesito dejar el celular, la computadora, cerrar la puerta, cortar el timbre, dejar que esté a solas con Él. Cuidado, es posible que nos cueste estar a solas con el Señor porque tenemos problemas con nosotros mismos. Porque estoy a solas, me parece, bueno, no hiciste esto, no hiciste lo otro. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo con el Señor y con nosotros mismos? Confesemos lo que está mal.
Echemos fuera todo lo que no es de voluntad de Dios. Permitamos que el Espíritu Santo siga convenciéndonos y pidamos perdón. Eso es conversión, hermano. Eso es decir, Señor, como decía el salmista, ¿quién entrará al lugar santísimo? Sino el de limpio de manos y puro de corazón.